Herzlich willkommen zum ersten Podcast für Deutschland und Peru zum Business der Menschen interviewt, die eine interessante Geschäftsidee haben. Muy bienvenidos al primer podcast para negocios entre Alemania y Perú. Y este podcast vamos a manejar en castellano. Mein heutiger Gast ist Karina Rocha. Und für alle, die kein Spanisch verstehen, dieser Podcast wird auf Spanisch sein. Von daher noch schnell Spanisch lernen oder jemanden suchen, der das kann, damit er es übersetzt. Und egal, wo du jetzt zuhörst, in Deutschland, in Peru oder woanders, herzlich willkommen zum Podcast mit Karina Rocha. Dieser findet auf Spanish statt. Muy bienvenidos a este podcast de nuevo. Este podcast va a ser en castellano. Muy bienvenidos si estés en Perú, Alemania o en otro sitio del mundo. Mi invitada hoy es Karina Rocha. Ella es CEO de la empresa La Práctica. Y ella viene del mundo corporativo y específicamente de gerencias financieras con más de 15 años de experiencia en escenarios adversos, pero con conocimiento que ayudan a que el emprendedor sea exitoso. Ella ahora vive en Múnich desde hace 2017. Sin embargo, sus clientes se encuentran en el Perú, porque Karina es peruana, y también en el mundo de empresas que manejan castellano, como en Cuba, México y otros países de Latinoamérica. Muy bienvenida a este podcast, Karina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ja. Du llegaste a Alemania y ¿cómo fue para ti Alemania, tus pensamientos, tu punto de vista? ¿Cómo es Alemania de tu punto de vista, Karina? Bueno, Alemania es un país muy ordenado. Se requieren muchos trámites y muchos papeles para obtener visas, por ejemplo, para estudiantes. Con mi enamorado hicimos los papeles muy rápidamente porque en realidad yo soy financiera, por lo tanto soy bastante organizada y estructurada. Entonces lo pudimos hacer fácilmente por eso, creo, pero la mayoría de personas tiene algún problema con los papeles, eso es normal, porque son muchos papeles, muchas copias, muchas legalizaciones, eso es normal, pero yo creo que esto es a base del orden y eso se mantiene, tú lo ves en la calle, cuando las personas cruzan la pista, por ejemplo, ellos respetan las luces rojas, las luces verdes de los semáforos. Eso no pasa mucho en Perú a veces, pero se debe a la cultura, ¿no? Entonces yo creo que la cultura va mucho conmigo, con mi personalidad. Entonces ya pude obtener, yo ya tengo mi segunda visa. Mi primera visa fue para estudiar el curso de alemán. Ahora tengo mi visa de preparación de los estudios y después cuando esté aceptada en la universidad y pueda estudiar un PhD, un doctorado en la universidad, ya me toca una tercera visa, ¿no? La visa de estudio. Bueno, una visa sigue la otra visa, en este sentido, ya. Bueno, ese es el tema de visa y de estar legalmente en Alemania, arreglar todos los papeles. Bueno, hoy en día, de mi punto de vista, es más fácil que antes por diferentes razones, felizmente. Bueno, ya tú tienes experiencia, tú eres una profesional en el Perú, con tu propia empresa. Más tarde vamos a regresar a este tema. ¿Cómo te sientes en Alemania, en un país que no manejas el idioma como lengua materna? ¿Cómo te sientes como extranjera en ese sentido? Bueno, en ese sentido ha sido bastante, al principio fue un poco complicado. Yo vine, ¿Tienes un ejemplo? Sí, yo vine antes de mudarme, antes de decidir mudarme desde Perú acá. Yo ya había venido como turista, digamos, a visitar a mi enamorado y a conocer un poco del país, a conocer un poco de la cultura. Y creo que lo primero que me sorprendió es que todo está cerrado el domingo. En Perú todo está abierto el domingo, tú puedes hacer tus compras el domingo, no hay ningún problema. Acá está todo cerrado. Y lo primero que me dijo mi enamorado, porque yo llegué un sábado por la tarde, lo primero que me dijo, tenemos que ir a comprar al supermercado. Y yo le dije, pero vamos mañana, no hay ningún apuro. Yo acabo de llegar al aeropuerto
después de 24 horas de viaje, estaba muy cansada, pero me dijo, no, mañana está todo cerrado. Y yo digo, pero ¿cómo está todo cerrado mañana? Es domingo, los domingos cierra todo. Y yo, wow. Y fuimos a comprar y no había nada de carne ese día, todo estaba a punto de cerrar. Entonces, y todo estaba en alemán, ¿no? Igual cuando tú vas a Perú, todo está pues en castellano, entonces no encuentras nada, y yo trataba de traducir con mi traductor las primeras cosas que yo quería, y después dije, no, mejor compra tú por esta vez, y ya nos arreglamos la próxima semana, como hacemos las compras con más tiempo, ¿no? Porque no tenía internet en ese momento, justo había llegado del aeropuerto, o sea, llegué y una hora más ya cerraban los supermercados, o sea, corriendo muy rápido. Entonces fue un poco complicado digamos, el primer fin de semana, porque ya entendí ya que ahora que vivo acá, sé que todo está cerrado, sé que los feriados también todo está cerrado, que es una diferencia muy grande en Perú, todo está abierto en feriados, todo está abierto en domingos, la gente muy rara vez cierran por Navidad quizás, o por Año Nuevo, pero de ahí todo está abierto, ¿no? Entonces eso fue el primer choque cultural que tuve. Pero sí, uno se acostumbra, ¿no? Ja, tocando el tema de choque intercultural. Bueno, eso es ¿has visto esta diferencia con la hora que atiende la gente a los clientes? ¿Hay otras diferencias desde tu punto de vista con respecto a rituales, héroes, valores, por ejemplo? Yo creo que la gente es muy respetuosa acá. La gente, por ejemplo, para cruzar los semáforos es muy respetuosa de los semáforos, sobre todo cuando hay niños mirando cómo estás comportándote, porque los niños realmente lo que hacen es seguir tu mismo ejemplo, copian tu ejemplo más que lo que dices. Entonces, si hay, por ejemplo, personas que a veces tratan de cruzar en semáforos en rojo y la gente mayor les dice, no hagas eso porque se está mirando un niño, ¿no? Porque nosotros tenemos que liderar con nuestro ejemplo. Entonces, aquí son muy respetuosos de las leyes, muy respetuosos de dónde cruzan también. Nosotros en Perú cruzamos por la mitad de la pista, cruzamos. ¿No? Aquí se cruza por la esquina, por el semáforo, todo ordenado, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que hay por acá, por ejemplo, los valores de respeto hacia el otro, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás en las escaleras eléctricas que hay en el S-Bahn o en el U-Bahn y alguien te choca, siempre te dicen Entschuldigung, que significa discúlpeme, ¿no? Porque van a seguir su paso porque están corriendo, están atrasados, eso es normal. Y aquí, por ejemplo, son muy respetuosos del tiempo. La hora es la hora, no la hora peruana. La hora peruana es una hora más tarde, por ahí más o menos. Pero aquí la hora es la hora. Las 8 son las 8, las 9 son las 9, quedamos a las 9. Todo el mundo llega a las 9. Un minuto más tarde quizás o 2, pero ni siquiera 5 minutos. Son muy respetuosos del tiempo de las personas, ¿no? Eso como valores es totalmente distinto. Yeah. Con respecto a los símbolos que has visto, sigues viendo de afuera, ¿hay algunos símbolos típicos de Alemania? Como las banderas, por ejemplo, yo no sabía que había la bandera de Alemania, también la bandera de Bayern, la bandera de Múnich, ¿cuántas banderas hay? O sea, en Perú hay una bandera, la bandera peruana y eso es todo, ¿no? Las regiones, eso para mí fue como que, ok, hay varias banderas, ya entendí. Y esto se parte más, Alemania tiene sus regiones, ¿no? Nosotros en Múnich estamos en la región de Bayern, en Perú solamente hay departamentos, por ejemplo, ¿no? Que son como ciudades, por así decirlo, ¿no? Regiones y ciudades no existen. Entonces, eso es otra de las cosas que vi de diferencia. Yeah. Que yo escucho muchas veces de mis clientes peruanos, es que ellos no tienen muy claro qué significa la capital, Berlín, para Alemania con respecto a la economía. Perú, 50% de la economía está en Lima. Berlín no tiene este significado, juega otro rol. ¿Cómo ha sido para ti ver dónde están los centros económicos? Bueno, en realidad me ayudó un poco mi enamorado para entenderlo, porque siempre me han dicho que Berlín es la capital del norte y Múnich es la capital del sur. Entonces, cuando se caiga Berlín,
Múnich va a reinar. Y yo, ok, ¿así lo ven? Sí, así lo vemos. Eso fue una cosa que entendí, me pareció muy gracioso también, pero dije, ok, entonces tenemos la capital del norte, tenemos la capital del sur, que está también en Frankfurt, en donde están todos los bancos, entonces sí entendí que son como que regiones, por así decirte, en donde hay unas cosas mejores que otras. En Berlín está más el turismo, aunque lo he visto mucho aquí últimamente también en Múnich. Ya vamos a entrar a Oktoberfest, y en Oktoberfest todo el turismo está acá en Múnich prácticamente. Entonces sí ha sido un poquito complicado, por así entenderlo, si lo hubiese hecho yo sola, pero me lo explica más mi enamorado y me dice, no, mira, es que esto es así, estas son sus regiones, entonces así más o menos lo entendemos. Y con mis profesoras de alemán en mis cursos también me lo han explicado, y es como que, ok, entendí, ahora se entiende. Ya, excelente. Bueno, nos enfocamos en el tema de tu negocio. Ya tú tienes una empresa en el Perú. Cuéntanos un poquito más. Yo tengo una consultora que en realidad le llamamos Consejería de Alto Impacto, no le llamamos consultora, porque nosotros nos dedicamos más a ayudar a todos los emprendedores y startups a revisar qué están haciendo bien o qué están haciendo mal, y nosotros lo que hacemos es ayudarlos para que en el futuro ellos puedan desarrollar o escalar su negocio. Me pasa mucho que muchos emprendedores vienen conmigo y me dicen, mira, yo tengo una idea, tengo esta idea. Mi idea es hacer un chocolate, digamos. Un chocolate con una fruta selvática que no existe hoy día. Ok, perfecto, ya tenemos la idea de negocio. Ok, lo primero que me dicen es, pero no tengo recursos económicos. Generalmente el dinero, bueno, siempre es el dinero el recurso económico más escaso en cualquier emprendimiento, y en las empresas grandes también. Hay que saberlo cuidar. Entonces me dicen, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? Y hay muchas fases del emprendimiento. Cuando una persona quiere emprender un negocio, la fase más importante para mí es la fase anterior a legalizar la empresa de negocio. Porque si tú antes tienes no solamente un modelo de negocio, sino que tu modelo de negocio también puede planificar un planeamiento tributario, legal y financiero, el propio dinero que te estás ahorrando tributariamente te ayuda en la caja y en las finanzas. Entonces tú mismo te estás recurseando de ese valor económico llamado dinero, que es escaso. Pero mucha gente no sabe que antes de abrir legalmente su empresa, tiene que tener un planeamiento tributario correcto. Entonces, muchas empresas no lo tienen, no lo saben, y cuando ya empiezan el negocio se dan cuenta que su primer acreedor es la SUNAT. En Perú, la SUNAT siempre vive de uno, y lo primero que te hace es, ya viste tu empresa hoy día, el próximo mes, según tu RUT, te toca declarar tus impuestos. Entonces estás, pero ¿cómo? Acabo de abrir una empresa, ¿cómo que declarar? Primero tienes que declarar sus impuestos, si no declaras, te cae una multa. Entonces, ahí ya empiezas a ver que tu flujo de caja se empieza a achicar poco a poco. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es trabajar gastos como los gastos preoperativos, los gastos de marca, los gastos de publicidad. Todos estos gastos, si los planeas muy bien antes de abrir tu emprendimiento, te puede ahorrar el impuesto a la renta, que es el impuesto que se paga al final del año. Tú lo puedes ahorrar por 3 o 4 o 5 años, dependiendo de la estrategia o del negocio que uno tenga. En los emprendimientos que nosotros manejamos, que ya hemos manejado más de 270 emprendimientos, nosotros hemos logrado que nuestros emprendedores por los primeros 3 años no paguen impuesto a la renta. Y eso se hace con un planeamiento tributario ejecutado desde el inicio. Antes de legalizar la empresa. Uno lo planea bien y eso sale muy bien. Entonces, lo que nosotros buscamos es que mediante el no pago de impuestos que se hace al SUNAT, que es del 30% anual, ahí nomás eso te ayuda a tu caja. Entonces, cuando me dicen, no tengo dinero, claro, si viene la SUNAT, toca la puerta y te pide plata todos los meses, entonces no vas a tener caja, porque lo primero es que hay que pagarle a la SUNAT y después ves si te alcanza para ti, para tus empleados, para la producción, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo estos ahorros grandes y esta planificación, logramos que nuestros emprendedores
ya tengan algo de fondos, que sus fondos les duren lo más posible para las cosas que necesiten, y los ayudamos a manejar la caja, ¿no?, de la empresa. Bueno, entonces es importante involucrarte antes que una empresa ya va a los registros, a notaría, registros, para tener claro qué pasa después, porque la SUNAT, o en Alemania se llama Finanzamt, bueno, es una organización que tiene un objetivo, ya cobrar los impuestos para financiar el Estado, y no hay diferencia entre las empresas. Todos tienen, por lo tanto, existen las leyes, ¿no?, para tener claro. Pero muchas veces los emprendedores son especialistas en su producto, pero no en el tema que tú manejas, por ejemplo, ¿no? Ya. Sí, muchas veces tienen un modelo de negocio muy interesante o un producto muy, muy interesante, y arman un modelo de negocios incubado en muchas incubadoras, porque ahora existen muchas incubadoras en nuestro país, pero no la revisan los temas tributarios, legales y financieros como un todo. ¿Cuál es la implicancia de tus gastos operativos dentro de tu contabilidad, de tus finanzas, de tus impuestos? Eso no lo ven. Entonces, muchas veces, yo sé que más o menos 5.000 emprendedores se apuntan para capitales semillas y solamente los ganan 50. Uno de los focos más importantes para poder ser acreedor, de ganar este premio, no solamente es tener un buen producto, sino a saber manejar los recursos económicos de tu empresa. Y el más importante es el dinero. Entonces, si tú demuestras que tú, además de tener un buen producto, una buena estrategia, sabes manejar el dinero de tu empresa, entonces te estás poniendo dentro de los top 100 de estos 5.000 emprendedores para que tú seas uno de los emprendedores de este premio, ¿no? Aparte de los startups o emprendedores, ¿qué clientes más tienes o prestas el servicio? Le presto ahorita el servicio a un grupo peruano familiar que ya tiene como 30 años. Ellos son una empresa de plásticos en Perú, y yo ahora les hago el presupuesto. El presupuesto anual no lo saben manejar porque nunca lo han hecho, no tienen un sistema para hacerlo, entonces lo manejamos vía Excel, a base de centros de costos, y se lo programo yo, se los hago yo, y se lo dejo listo para que la persona encargada solamente haga el forecast del budget, y de ahí revisamos los KPIs de la empresa, y revisamos no solamente el número que salió, sino analizar por qué salió así, qué es lo que pasó dentro de la empresa que nos puede explicar la distorsión, tanto para bien como para mal. Porque si un KPI te sale muy, muy bien, de repente calculaste algo mal. No es que si sale súper bien es porque todo esté bien. Si lo revisas, si lo analizas y ves que todo sí salió bien, bueno, ese es un buen trabajo entonces. Eso más o menos manejo, y estamos manejando esa empresa. Esa empresa ya ahorita está con unas ventas de unos 100 millones de soles este año, así que esperamos que cierre con unos 120 o 130 millones este año, y vamos para adelante con otras empresas, no solamente emprendedores y startups, sino manejo también, mi empresa fue incubada en una de estas incubadoras, y yo con el dueño manejo sus empresas, sus otras empresas que ellos tienen, ¿no? Les manejo todo lo que es la contabilidad y las finanzas. Excelente, muy bien. ¿Y cómo trabajas bueno, ahora estás en Alemania, cómo manejas el contacto con tus clientes? Lo manejo vía online. Me requieren el servicio que van a requerir. Siempre les pregunto en qué te puedo ayudar, porque generalmente cuando les pregunto eso me dicen todo lo que está mal, y de repente lo que querían no es lo que necesita la empresa, y le digo, ok, lo que tú quieres es que yo te maneje la estructura financiera de la empresa, o quieres que te maneje el budget, o quieres que nosotros analicemos qué KPIs son los más importantes para tu empresa, o no, lo que tú estás buscando se llama así, no es eso lo que realmente estás buscando. El problema no es no es la raíz, sino hay que analizar los números que tú tienes. Muchas veces me dicen, quiero expandir mi negocio, y ya tengo 4 años en Perú, estoy batallando mucho, y yo creo que ya puedo ir a un banco a tocarle la puerta, a decir, banco, quiero
algo de recursos para seguir expandiéndome. Y le digo, ok, el banco te va a pedir unos ratios y te va a decir, necesito estos ratios y primero hay que analizar tu balance, hay que analizar tus estados financieros para ver si estás listo para el banco, porque esa es otra cosa. Una vez que tienes un capital de semilla o algo de dinero y tú ya tienes tu negocio por años, 3, 4 años en Perú y lo quieres desarrollar, generalmente uno va y le toca la puerta al banco. Y entonces cuando uno le va y le toca la puerta al banco, el banco te va a pedir tus estados financieros para poder analizar. Es mejor ir preparado para todas las preguntas que te vayan a hacer para que no te nieguen el crédito, ¿no? Yeah. Tú mencionaste KPI, Key Performance Indicator. ¿Cuáles son importantes según tu experiencia, Karina? Depende mucho del modelo de negocio en realidad. Para una empresa de servicio no es lo mismo que para una empresa productora y depende de dónde esté el foco también, ¿no? Uno puede decir ROI, uno puede decir la rentabilidad, uno puede decir la retención del cliente. He trabajado en algunas empresas en donde dicen el servicio al cliente, tienen otros nombres, por así decirlo, pero depende mucho del modelo de negocio. Eso depende mucho de la estrategia y del modelo de negocio y a lo que uno esté apuntando. Entonces se desarrolla de manera específica y más no general, tipo de libro. Me voy a comprar un libro con KPIs y simplemente lo voy a poner tal cual, sumo, resto, divido y ya está, ¿no? Pero sí es muy importante mantener una rentabilidad adecuada según la industria. No sé si la industria te dice manufacturer está en 8%, porque tú estás en 3 o en 4, o porque estás en 15, a ver qué estás haciendo, has calculado todo bien, estás muy seguro que estás en 15. Entonces, si estás en 15, pues te aplaudo, pero eso generalmente no pasa, ¿no? La industria manufacturera en Perú más o menos está alrededor entre 6 y 8%, entonces estás en 3, en 2, o ya casi estás llegando al límite de estar en 0, entonces vamos a ver qué estamos haciendo mal, para ver dónde podemos mejorar la eficiencia de los costos del producto, qué podemos hacer por ahí, para ver cómo hacemos para subir, o vamos a limitar un poquito los gastos. Hay que ver que a veces empieza uno a crecer y por ahí tiene algún tipo de crédito financiero y la plata empieza a llegar a la compañía, lo primero que se hace uno es gastar la plata, ¿no? Vamos a evitar esos gastos y vamos a ver cómo los podemos controlar, que generalmente es con un presupuesto, un budget que se hace, para que cada área sea responsable de su presupuesto anual y no se salgan de las manos y después terminen pues sin dinero. Yeah. Vamos a hablar un poco de de tu empresa, La Práctica. Sí. Yeah. ¿Cómo fue para ti establecer tu propia empresa? ¿Había retos en el Perú y cómo manejaste estos retos? Cuéntame. En realidad yo ya tenía una consultoría que la manejaba de manera informal. Yo siempre tenía un trabajo corporativo en empresas multinacionales y internacionales grandes. Y llegó un momento en que yo dije, bueno, también voy a abrir mi consultoría como un ingreso extra. Así que ya la tenía abierta, pero no la formalicé. Estaba informal, pero hasta que dije, ok, tenía este enamorado que era de otro país y yo ya no me podía quedar en Perú, entonces necesitaba formalizarla para tener empleados, entonces para poderlo supervisar y manejar mi consultoría, ¿no? Entonces, al principio yo hice lo que todo el mundo hace en Perú, que es buscar en internet cómo abro mi negocio. Entonces, ¿no? ¿Cómo lo formalizo? Porque hay muchas leyes y uno pasa por muchas websites y no sabe por dónde empezar a formalizar su negocio. Bueno, pues resulta que hay una institución creada ya hace varios años que se llama CPFODES. En esta institución uno paga menos de 500 soles, que son 150 euros alrededor, y en esta institución uno puede hacer el registro de la apertura de la empresa, puedes hacer seleccionar el nombre de tu empresa, porque tú lo tienes que, si esta empresa no existiera, tendrías que ir a SUNAR para ir a seleccionar 3 o 4 nombres para que ellos hagan las búsquedas de nombre y te separen el nombre para ti. Y después con eso tendrías que ir al notario. Pero después te hacen todo completo. Tú pagas tus 500 soles, llenas un formulario, vas ahí, pagas y ellos te hacen todo. De ahí te llega un mail en donde tienes que ir a la notaría a firmar nada más. Y ellos te hacen todo, te hacen inclusive la clave sol de la SUNAT, porque la SUNAT
lamentablemente en Perú uno tiene que ir personalmente, físicamente a reclamar su clave SOL, así se llama, es la clave para pagar los impuestos y todo lo demás. Y ellos te hacen todo el papeleo. Uno ya no tiene por qué estar yendo a una instancia, que al notario, que a la SUNAT, que a la SUNAT, al notario, para ver en dónde están mis papeles, ¿no? Porque antes uno tenía que ir detrás de cada una de estas instituciones y perdías muchísimo tiempo y decías, oye, pero mi papel lo dejé hoy día, me dijeron en 7 días, ibas otra vez y decías, no está, ok, vuelve tal día, entonces volvías otro día. Es una pérdida total del tiempo. Entre esas pérdidas total del tiempo, uno o se pierden los papeles, que para la próxima semana, el próximo mes, y uno también ya se empieza a desesperar. Lamentablemente en Perú hay mucho desorden, no es como acá, que todo está organizado y ordenado. Entonces, a la creación de esta organización que se llama CEPEFODES, que es del Estado, en esta organización, tú pagas y te hacen todo. Te llega un mail en donde te dice, anda a la notaría a firmar tu minuta, tú vas, obviamente la revisas, siempre hay que leer lo que uno está firmando, ¿no? La revisas tu nombre, tus apellidos, tu DNI, que esté completo, la firmas. Una vez que la firmas, te dicen, no se preocupen, le vamos a avisar cuando esté su clave SOL en la SUNAT. Después te llega otro mail y vas a la SUNAT y recoges tu clave de la SUNAT. Eso es todo, no te tienes que mover y en menos de un mes tienes aperturada pues la empresa, ¿no? Entonces eso fue lo que aprendí como empresa, que existen otras instituciones que recopilan todo, que son del gobierno y que te hacen el trámite mucho más simple y que solamente tienes que gastar pues 15, 20 minutos de tu tiempo y nada más. Que es mucho mejor, mucho más ordenado, no se pierden los papeles, no se traspapelan. Entonces con esa institución yo creé mi empresa y eso fue, digamos, fácil, digamos, la parte legal. Y de ahí me fui al Indecopi a registrar mi marca, obviamente, y ya la tengo registrada, y también ingresé pues a buscar mi dominio, a ver si estaba mi dominio hecho o no, y también lo separé, todo a la par, digamos, para estar ya separado el dominio, ya separado el nombre de mi razón social, ya separado mi marca, ya separado todo junto, ¿no? Digamos. Y con eso ya legalicé mi empresa. Y bueno, la parte contable es fácil para mí porque soy contadora. Ya ven, ya. Y la parte legal, tipo actas de directorio y esas cosas, pues yo ya he manejado en las empresas corporativas, no he manejado no solamente finanzas y contabilidad, sino también parte legal. Entonces ya sabía por mi libro de actas, de directorio y todo lo demás. Entonces esa parte yo ya me la sabía, ya la conocía. Eso fue muy fácil. ¿Y cómo encontraste tus clientes en el Perú? ¿Te tocaron, te encontraron? ¿Tenías bueno, mis primeros clientes... por fin hay Karina, ¿o cómo fue? No, mis primeros clientes los encontré porque ya tenía, o sea, yo les llevaba de la contabilidad de manera informal, digamos, pero digamos, la siguiente tanda de clientes, que eran los nuevos clientes, los encontré porque mi empresa se incubó en una incubadora. Entonces, en esta incubadora, que se llama Innovadores Perú, en esta incubadora, pues llegan las personas a incubar su modelo de negocio. Entonces, yo hablé con el dueño y le dije, mira, mi modelo de negocio es este, yo estoy dirigida a emprendedores y startups, y tú tienes emprendedores y startups que vienen y te llaman. Y me dijo, pero tú, ¿qué les ofreces? O sea, ¿qué hay de diferencia entre tu consultoría y los demás consultores contables y financieros? Entonces le dije, no, mira, es que si tú eres empresa, y le di una lista de todos los ahorros que yo genero, les dije en cantidad cuánto puedo generar yo de ahorro, y me dijo, ya, ok, entonces tú eres la voz, tú eres la persona correcta para ayudar a que nuestros emprendedores pues ahorren sus impuestos por los primeros 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a incubar su negocio, yo empecé a dictar clases ahí en la incubadora. Entonces yo les daba todos estos tips y les decía, no, mira, si tu empresa es de productos, o si tu empresa es de servicios, tienes que hacer esto y esto y estos son los pasos, ¿no? Entonces, conforme a eso, empecé a tener obviamente más acogida y una vez puesta en marcha su negocio, me decían, ok, ya estoy lista para abrir mi negocio formalmente, ¿cómo seguimos con tu consultoría, no? Porque les gusta mucho que no solamente vea el tema
financiero y contable, sino también que vea el tema tributario, que es muy importante, y el tema legal también, ¿no? Porque muchos escudos tributarios que los emprendedores no conocen tienen que estar atados a legalidades, tipo contratos, para poderse hacer acreedor de un buen escudo tributario, ¿no? Que eso lo salva de pagar impuestos a la renta por 3 o 4 años. Pero eso la gente no lo sabe porque muchos van a un notario o van a un abogado para sus primeros clientes, pero el abogado es solo abogado, no te va a leer el tema tributario. Y cuando vas a un tributarista o a un contador, muchos ahí pagan un contador que el contador pues te cobra 100 soles, pero solamente te hace tu registro de compras y de ventas y nada más. Ese es un contador básico de libros. Es un contador que no te va a dar consejos, que no te va a dar tips, que no te va a ahorrar la tributación. Entonces tú dices, sí, pero le pago 100 soles, que son como $30, es súper barato. Sí, pero en realidad te está costando más plata, porque como no te ayudó a tener escudos tributarios, al final del año tú vas a tener que pagar 30% sobre tu renta. Entonces realmente ese 30% que te lo has podido ahorrar, eso es lo que te ha costado el contador que has pagado por 100 soles. Esa es la verdad. Entonces cuando la gente dice, ah, sí, tienes razón, ya a veces es muy tarde. Porque cuando uno establece escudos tributarios grandes, los tiene que establecer antes de formalizar la empresa. Son, digamos, secretos por ahí. Entonces, cuando no lo sabes y ya la formalizas, ya no se puede dar marcha atrás. Ya no puedes desformalizar la empresa y decir, ahora formalizo otro. Ya no se puede. Ya, entendido. Muy bien. Bueno, tú estás en Alemania, tu empresa está en el Perú. Tú estás experta todo con respecto al Perú. En tu página de web hay también formularios y algo gratis, ¿no? ¿Qué ofreces? Cuéntanos un poquito más. ¿Qué ofreces gratis en tu página web? Sí, en la página web nosotros hemos creado un blog financiero tributario, que es el ABC de las finanzas o para entender los negocios. En Perú, en nuestra cultura, lamentablemente, los números se ven muy mal, la gente no le gusta tratar con los números, es un dolor de cabeza para todos los emprendedores, que están más centrados en el marketing y en el producto que los números. Entonces necesitábamos que ellos sintieran que los números no es nada difícil, no es del otro mundo. Tiene que muy básicamente sumar, restar, multiplicar y dividir en un Excel para empezar a conocer tus números y para entender de qué se trata de un negocio. Entonces creamos un blog financiero y contable, y en este blog uno puede entrar en la página web, se va al blog y ahí puedes descargar planillas en Excel. Ya están las planillas hechas. Es más, la primera hoja de cada Excel, cada plantilla de Excel, te da las instrucciones de qué celdas puedes tocar y qué celdas, por favor, no toques y no muevas, porque si no se hace un desastre. Sabemos manejar el Excel, sabemos colores de un Excel, entonces sabemos colores azules y plomos para que se ubiquen qué tocar y qué no tocar en el Excel. Y eso es totalmente gratis. Ellos lo pueden descargar plantillas de flujo de caja para que puedan hacerlos sin ningún problema y que no les esté dando dolores de cabeza, por ejemplo. Tenemos blogs acerca de cómo costear un producto, qué incluir y qué no incluir, porque muchos me dicen, no incluí el envase y el embalaje, y a veces es el 10% del costo, muchas veces es muy poquito, pero a veces es muy grande, dependiendo del producto que sea, no lo incluyeron, me olvidé, o las etiquetas del producto, muchas veces empieza no con una caja personalizada con el logo, sino como con stickers, por ejemplo, en cajas de cartón, así como se empieza más o menos, y eso no lo ponen en ninguna parte, ni en el gasto, ni en el costo, no existe. Y después le digo, no, pero sí existe, porque tú pones no solamente una, pones 2, 3, 4, 5 en un solo paquete. Entonces sí existe y es bastante dinero. Entonces también lo tienes que contabilizar y lo tienes que poner dentro del costo del producto. Entonces son cosas, por así decir, fáciles de entender, que te pueden ayudar a saber cómo empezar a entender tus números. Y además, si te suscribes al blog, te damos una sesión de 30 minutos gratis para que ellas puedan contactarse conmigo y obviamente hacerme las preguntas. Generalmente me preguntan, oye, no entendí esto, o no entiendo mi flujo de caja, o cómo lo hago. Le digo, no, mira, acá en el blog tú lo puedes ver, si no lo puedes ver, te lo envío por Excel, por mail, no hay ningún problema. Se contacta conmigo, o tienen algún tipo de consultoría, oye, me pasó esto,
o qué concursos puedo licitar, o fue un concurso y no me eligieron, por ejemplo, me puedes revisar mi modelo en que fallé, son cosas por el estilo, ¿no? Le damos 30 minutos gratis para que ellos hagan las preguntas que deseen, de temas obviamente tributarios, financieros y contables, legales también, para que me digan qué cosas necesitan saber, y así yo también de esa manera pueda generar algún otro contenido de algún otro blog. Cuando me preguntan mucho acerca de algo que no entienden, como todo el mundo me habla del punto de equilibrio, pero no entiendo cómo hacer el punto de equilibrio, de verdad que no lo entiendo. Y es como, les explico en su modelo de negocio. Un tema importante para compartir, para ¿no? ellos. Cómo funciona. Exacto. Ya. Bueno, esos temas de Excel para descargar es también para empresas alemanas de peruanos, por ejemplo, porque eso es como universal y es calculación, tiene todo claro dónde viene el dinero, dónde va, y no está conectado con la SUNAT, ¿no? Porque algo para cómo manejar una empresa en este sentido, ¿verdad? Sí, yeah. Sí, lo que pasa es que todo lo con respecto a la SUNAT es especializado según modelo de negocio, porque no todos los impuestos se aplican. Pueden haber empresas que exporten productos o que importen productos, que tienen que pagar otro tipo de impuestos de aquellas que no lo hacen. Entonces, todas las cosas de la SUNAT son muy específicas y los ahorros también son muy específicos dependiendo de qué producto o servicio das. Yeah. Bueno, para la gente que vive en Alemania, los peruanos, hay muchos peruanos que ya tienen un negocio pequeño, otros medianos, y hay también negocios grandes. ¿Prestarías a estas empresas también el servicio? Sí, yo doy el servicio no solamente a empresas peruanas. Ahorita estoy con un par de emprendedores en Argentina, un par de emprendedores en Chile y 3 en México. Ellos me han contactado a través de mi website y me dijeron, oye, mira, yo quiero ver las finanzas. Las finanzas son internacionales y los números son internacionales. La rentabilidad de tu negocio o te da azul, es decir, rentable, o te da rojo, quiere decir estás perdiendo. Eso no tiene nada que ver en dónde estás. Lo único diferente son los impuestos, obviamente. De país a país cambian. Pero si estás en Alemania y quieres hacer un negocio en Perú, obviamente yo conozco muchísimos trucos en los que podemos ahorrar muchísimo dinero para que puedas tener algo de recursos para poder expandirte allá. Yeah. Bueno, lo que yo escucho varias veces es que las peruanos o los peruanos aquí en Alemania que ya tienen su negocio piensan a establecer una empresa en el Perú también. ¿Cómo consideras tú esta estrategia? A mí me parece una buena estrategia. En Perú es un país en desarrollo, es un país ahorita estable económicamente, independientemente de lo que pase en la política. Hemos sido constantes en nuestra economía por los últimos años, hemos estado súper bien, no hemos decaído, no nos hemos súper fortalecido tampoco, pero vamos bien, vamos en camino, vamos en rumbo. Digamos que uno de los países más estables en Latinoamérica es Chile y de ahí venimos nosotros. Además, ahorita en todo lo que es emprendedores y startups y negocios chicos, hay un boom de movimiento en Perú. Y por eso se ha creado capitales semillas, por ejemplo, en startups, que se tienen varios tipos de capitales, 4 si más no me equivoco, en donde uno puede obtener recursos económicos para el emprendimiento, pero si ya los tienes, mucho mejor. Porque si lo piensas establecer una empresa en Perú, lo primero que hay que hacer es revisar la legalidad y la tributación de lo que piensas establecer, y yo aconsejaría si tienes que ser una empresa de qué tipo de sociedad, con qué tipo de tributos y qué tipos de ahorro podemos crear allá. Entonces ya tú podrías apoyar y ayudar a los empresarios peruanos aquí en Alemania que piensan establecer una empresa en Perú, porque muchas veces me cuentan que, porque yo hago importaciones de los productos del Perú, alpaca, pisco, superfoods, joyería, y vendo aquí en Alemania.
¿Cómo consideras tú que ya que tendrían que tendrían una empresa en Alemania ya tienen y otra empresa en Perú, como manejar dos empresas? ¿Eso no es muy complicado? No, porque en Perú, a ver, tú podrías exportar todo o importar todo, pero si estableces buenos, como la empresa que para establecer buenos controles tributarios, si estableces una empresa en Perú desde el principio, yo podría hacer que no pagues impuestos por los primeros 4 o 5 años. Eso te ayudaría mucho en la caja. Entonces sería mejor tener una empresa separada en Alemania por tipo de impuestos y en Perú por tipo de impuestos. Es Entonces, por los impuestos más que nada. tú Porque los recomiendas, impuestos, sí, perdón, tú porque los impuestos, sigue tú. porque los impuestos que pagamos en Perú son más que nada renta e IGB, y al poder aminorar esto, siendo una empresa nueva, digamos, podríamos hacer que la planificación tributaria sea muy beneficiosa para el emprendedor allá. Bueno, ¿y cómo sería si la empresa alemana tendría, establecería una sucursal? ¿Es lo mismo como una SAC o tenía una sucursal en el Perú? No, no es lo mismo. No es lo mismo porque hay gastos que digamos que, por ejemplo, los gastos de marca o los gastos que son muy fuertes y que podíamos utilizarlos a favor del escudo tributario, ya los perderías, porque ya no vendrían a ser parte del escudo tributario que podríamos hacer para ti. Entonces, son gastos como esos que son muy fuertes y muy buenos para el escudo tributario que se perderían. Obviamente teníamos que ver en detalle, obviamente, ¿no? Los números en detalle, pero tener dos empresas separadas es más conveniente tributariamente que tener una sucursal. A menos que seas pues una transnacional muy, muy grande. Yo establecí la parte financiera en lo que respecta a Metro y Macro, Cash and Carry, aquí se llama Metro. Entonces, pero ellos pues tenían muchos, muchos millones de capital, ¿no? Entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces sí les salía más económico tributariamente, por así decirlo, tener una sucursal. Más económico tenías una sucursal. Ajá, para Ya. empresas muy, muy grandes. Muy grandes, ok. Y otra pregunta, hay muchos peruanos que prestan servicio como de asesoría aquí, de IT, asesoría de medio ambiente o también de agentes de viaje, de blog. En este sentido, las empresas están aquí y venden sus servicios a empresas peruanas. ¿Y cómo hacen estas empresas alemanas que exportan su servicio a Perú? ¿Es posible? ¿Es difícil? ¿Cómo consideras tú este modelo de negocio? Sí es posible, depende mucho de la empresa que va a recibir el servicio. Si, por ejemplo, te pide un recibo de honorarios, por ejemplo, y el recibo de honorarios tiene que estar afecto al 30% de impuestos, entonces tú dices, pero yo quiero recibir $5,000. Entonces ya la empresa tiene que, a eso le tiene que sumar el impuesto que tiene que pagar por ti, entonces sale un poco más caro, ¿no? Que obtener una consultoría dentro del propio país. Pero si es algo especializado, por ejemplo, es una inversión para la empresa. Entonces cualquier inversión va a terminar siendo un ahorro a largo plazo. Entonces, eso es muy bueno porque acá hay mucha tecnología desarrollada que en Perú no hay. Pero eso depende mucho del tipo de emprendedor o empresa con la que vayas a trabajar en Perú que requiera de ti, ¿no? Te dice, mira, no hay problema, si hablas con el dueño, por ejemplo, y te dice, mira, no hay problema, no me factures nada, perfecto, o sea, nos va muy bien. Pero eso depende, porque si tú contactas con una empresa, generalmente las empresas que ya están formalizadas van a querer algún tipo de documentación legal por parte tuya, ¿no? Y para esa documentación ellos tienen que pagar el impuesto, porque eso es por ley. O sea, de eso no se salvan.
Entonces, pero es muy bueno cuando uno se contacta con la empresa y después uno puede hablar, digamos, con el dueño y decirle, oye, mira, pero yo necesito recibir esto, lo podemos hacer entre nosotros, yo te doy la consultoría, yo no tengo ningún problema, no requiero ningún documento, tú no requieres ningún documento, perfecto, ¿no? Entonces, así también se cierra. Yo en mi consultoría, por más que yo estoy acá, y doy mis consultorías acá vía online, pero por ser peruana, entonces no estoy afecta a esta clase de renta, ¿no? Entonces, yo no he puesto nada más que los impuestos, digamos, los más bajos, digamos, por recibo por honorarios, que es el 8%, yo no he puesto 30, ni 50, ni 40% más. Entonces, pero eso es porque soy peruana. Si fuera otro país, sí puesto, pues, los impuestos de ley, ¿no? Entonces, yo eso siempre lo digo, y lo digo, bueno, si no lo quieres pagar, no hay ningún problema, pero no te doy ningún recibo, ¿no? O sea, las empresas que tengan, que son consultoras aquí alemanas, en realidad cuando son muy especializadas, por más que digan, no, mira, va a ser complicado, en realidad no es complicado, porque en Perú se requiere mucha especialización, mucho desarrollo, todavía estamos en pañales. Una de las cosas que, por ejemplo, hay distintos en Perú y Alemania es la tecnología, ¿no? Por eso se llama, pues, que Alemania es país de primer mundo, y nosotros no lo somos todavía. O sea, el desarrollo a nivel tecnología es muy diferente. O sea, yo he visto, por ejemplo, en las cajas de los supermercados que tú pasas el celular y con eso ya pagaste. Eso no existe en Perú. Entonces, son una de las cosas que todavía hay que desarrollar y está quizás ni siquiera en pañales todavía en Perú. Ok. Bueno, tocamos el tema del futuro, de la práctica con respecto a Alemania. ¿Cuál es tu visión de tu empresa, Karina? Yo lo que quiero es ayudar a llevar más proyectos de desarrollo, digamos, de Alemania hacia Perú, para ayudar a abrir empresas, digamos, peruana-alemana en Perú, que estén localizadas en Perú, y ayudar al desarrollo del país, obviamente, ¿no? Yo creo que mi consultoría va a seguir en Perú, todavía no tengo, porque desde ahí estoy trabajando en otros países de Latinoamérica, y quizás algún día me anime a abrirlo también acá. Lo más probable es que sea ya en los próximos 2, 3 años, pero ahorita lo que más quiero es que nuestro país siga creciendo, se siga desarrollando. Hay muchas cosas por hacer en Perú, muchísimas, acá hay muchísimas ideas que se pueden llevar al Perú, de verdad es que si uno mira y compara las dos realidades, tú dices, pero esto no hay, esto no hay, esto no hay muchas ideas que se pueden llevar y desarrollar allá, y me gustaría que el país se siguiera desarrollando, ¿no? Y que acojan todas esas ideas y que crezca más, se desarrolle más en nivel de tecnología. Nos falta muchísimo por recorrer todavía. Ok. Bueno, ¿cómo se puede contactarte? ¿Cuál es la mejor manera de contactarte para saber más de ti, de tus servicios? Facebook, página, otras redes. Tengo la página web, por ahí me pueden escribir. Mi mail es carrocha@lapráctica. La práctica es con K en el medio, porque yo soy Karina con K. Entonces a la marca le hicimos un poco de cambio y de juego de palabras. Entonces la práctica generalmente se escribe C con 2 Cs. La mía es primera con K, la segunda con C. Yo soy carrocha@lapráctica.com. También me pueden escribir por el Facebook, también lo respondemos por el Facebook. También en la página web tenemos contáctenos en informes@lapráctica.com. También me pueden escribir al WhatsApp, ¿no? Mi teléfono es 49 177 177 7727 452. Es 0049, es Alemania, ¿verdad? Sí, esa es Alemania. 177 26. No, 177. 177. Otra vez 77. 77 26 452. 7. Otra vez. 177 77 27 452. Sí. Ok. Sí, muchos 7 me tocaron esta vez. Ya. Ok. ¿Estás en LinkedIn también?
Sí estoy en LinkedIn y sí estoy en Sing también, que son perfiles que ahorita que tengo que cambiar, los tengo que actualizar realmente. No están actualizados todavía, pero sí los tengo que cambiar también. Pero sí, por el WhatsApp yo respondo mucho más rápido, la verdad. O sea, para mí el WhatsApp es mi mundo. El canal preferido es WhatsApp. Sí, lo que pasa es que yo tengo que manejar dos horarios. Tengo que manejar el horario alemán y el horario peruano. Y además, también manejar, por ejemplo, en el horario en Argentina y el horario de Chile no es el mismo que el peruano y tampoco es lo mismo que en el México. Entonces manejo varios horarios, entonces a mí me timbran, digamos, varias veces, entonces yo prefiero el WhatsApp realmente, porque el celular lo llevo para todos lados. Pues voy a poner todos los datos de contacto aquí en el podcast, en YouTube, está en YouTube para la gente que quiere verlo y leerlo, tiene la posibilidad para tener todos tus datos de contacto. Excelente. Al final, Karina, ¿tienes como un consejo, dos consejos para gente que quieren establecer su propio negocio? ¿Tienes algunos consejos? Sí, yo creo que mi primer consejo es, si tienes una idea de negocio, lo primero, antes de abrir tu empresa, buscar consejería tributaria, legal y financiera, todo junto. No busques un abogado por separado, un tributarista por separado y un financiero o un contador por separado. Porque ellos son especializados solo en su línea de carrera. No te ven un global. Nosotros como consultoría vemos un global de un todo, ¿no? Si vas a ir a concursar algún capital semilla, revisa tu modelo de negocio con una consultoría y que te lo revisen todo en los temas. ¿Cómo puedes tú demostrar a tus inversores? Porque capital semilla te lo van a dar inversores, ya sean inversores ángeles o cualquier tipo de inversor, familia, primo, esposo, quien sea, que va a invertir contigo. Por favor, revisa tu modelo de negocio para estar seguro en dónde tú puedes demostrar que puedes manejar bien el dinero. Entonces tienes que tener un buen escudo tributario y saber indicar, mira, yo voy a hacer estos pasos a seguir para que tú sepas que voy a ahorrar lo mayor que pueda en mis impuestos y eso me va a generar caja en el futuro. Porque una de las cosas que el inversor requiere es saber que eres capaz de manejar los recursos económicos de tu empresa. Entonces, eso es importante para que tú ganes. Si no, pues vas a estar igual que los demás y no vas a triunfar en este capital semilla, ¿no? Y tercero, yo sé que los números se ven difíciles y se ven complicados, pero no desistas, no son tan difíciles. En la práctica te podemos ayudar y hasta el blog están con las plantillas, descárgalas, revísalas. Excelente. Resulta, hazla. Yeah. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por estar conmigo como invitada, por compartir toda tu experiencia. Me parece excelente que la práctica, y Karina, tú especialmente, es como un socio confiable para las empresas peruanas, pero también para empresas alemanas que con una cercanía al Perú. Hay muchos peruanos aquí que tienen su negocio y me parece que tú puedes apoyarles, tener más éxito a largo plazo. Es siempre bueno tener a alguien en la red que maneja estos temas, porque al final el dinero es como la sangre de una empresa, ¿no? Si no tienes... no hay, no vives. No vives y la mejor idea no tiene la posibilidad de crecer sin estas inversiones y los ingresos al final, ¿no? Sí. Yeah. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias Gracias a ti. por estar conmigo y lo mejor para ti. Nos vemos, hasta luego. Chao. Chao.